Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo a Claudia y Camilo, los creadores y administradores de la súper popular cuenta y poderosísima cuenta Filosofía y Humor, entre muchas otras cosas más. Así que, Claudia, Camilo, ¿cómo están? Buenas. Hola, hola. Hola, ¿Qué tal? Un saludo ahí para... ya no uno puede decir como la gente de México, porque ya es todo, es difuso. sí, es toda Latinoamérica, todo Hispanoamérica, Las fronteras se han diluido. claro. Sí, Hola a los vecinos, podríamos decir prácticamente. Hola a mi vecino al lado, que podría también ser un admirador de este programa. Oh, sí, eso sería muy interesante, ¿no? Que el vecino nos conociera. sería raro. Sería raro, sí, sería raro. Miren, antes de comenzar, voy a platicar un poquito sobre ustedes. Claudia es licenciada en Filosofía y magíster en Estudios Políticos en la Universidad de los Andes, en Chile. Es coordinadora administrativa y profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de San Sebastián. Camilo es licenciado y doctorando de Filosofía en la Universidad de los Andes, en Chile, y tiene un diplomado en Pedagogía. Como les comenté antes, bueno, administran, coordinan y crearon la cuenta Filosofía y Humor en Instagram y son fundadores de la Fundación Cultural Filosófica. Entre sus muchas actividades, además de administrar la cuenta de Instagram, es hacer podcasts, es club de lectura, charlas, seminarios, conferencias y en general su eslogan, su objetivo es querer bajar la filosofía de las estrellas e introducirlas en las calles para que nos pertenezcan a todos. Y bueno, comenzamos por el principio. Camilo, Claudia. Claudia, ¿de dónde son? ¿De dónde eres? Yo soy oriunda de Santiago y Santiago de Chile. Santiago de Chile, sí. Y como mucha gente va a criticar de los santiaguinos, como que hay una cierta concepción de que Santiago es Chile. Entonces, eh, como que así como un dato, no dato, nada, o sea, no es que Santiago sea Chile, me estoy enredando, pero nunca viví en otra parte que no fuera la capital, a diferencia de mi familia. Soy la menor de cuatro hermanos, o sea, es decir, somos cuatro. Y como tal, siempre fui la chica. De hecho, como dato curioso, muchos amigos de mis hermanos no saben cómo me llamo, o eso especulo yo, sino que me dicen, ¿cómo estás, chica? O cosas por el estilo. Y por lo tanto también, como consecuencia de ser la menor, fui siempre la de los mandados. Era, sonaba el teléfono, chica, anda a contestar el teléfono o cosas por el estilo. Entonces, las repercusiones de ser el hermano menor. Y bueno, supongo que tuve una vida medianamente normal, excepto ya a los 18 años que decidí estudiar filosofía, donde uno se da cuenta que no es tanto el público que decide estudiar filosofía. Hay mucha gente que quizás le gusta la filosofía en el colegio, pero que a la hora de los cubos, o sea, al momento como de tomar las decisiones, se van por otras cosas, porque claro, hay términos prácticos de la vida que dicen, mira, voy a ir por algo que me pueda, o sea, con lo que yo sé que voy a poder ejercer. Entonces muchos de los humanistas se van a derecho, por ejemplo, se van a psicología. eh, y yo fui una vez escuché a una persona que es un filósofo diciendo, fui lo suficientemente valiente para estudiar filosofía, aunque no sé si fue temerario más que otra cosa, porque en realidad Ignorancia también, ¿o no? también ignorancia, porque claro, uno puede decir fui valiente, no tan así, en verdad, pero bueno, Ya. supongo que esa... y ahora en el fondo estoy en las consecuencias de haber estudiado filosofía y subsistiendo en el tanto, así que claro. Y Camilo, ¿tú de dónde eres? Yo también soy de Santiago de Chile, lo mismo que contaba acá la Cali, el 60 y tanto por ciento de la población chilena vive en la región metropolitana, así que cuando uno presenta el tema de que Santiago es Chile, toda esta cosa que cuando uno conoce a un chileno, el porcentaje de que sea de la región central del país es muy, muy alto. Eh, y bueno, contando un poco también mi vida, también una vida, no sé qué tan normal, supongo que normal dentro de todo, con fascinación por los videojuegos desde pequeño, una malsana fascinación. Hoy día me llegó un mail que llega de Nintendo que dice cuántas horas jugaste y salía que había jugado 660 horas este año, lo cual fue muy poco porque el año pasado había superado 1000 horas de juego. Y soy una persona que me pasó el Breath of the Wild al 100% dos veces. Entonces, he jugado desde pequeño masivamente videojuegos y eso
de algún modo yo creo que tiene alguna relación con mi decisión de estudiar filosofía. De algún modo tengo que algún día, obviamente, Hay que encontrar el hilo el conductor hilo ahí, conductor de eso, porque pero yo más o menos estoy defiendo un poco esa tesis. Y también estudié filosofía porque en verdad me gustaba todo. Cuando estaba en el colegio quería estudiar literatura, quería estudiar música, quería estudiar historia, quería estudiar todas las cosas. Y de repente descubrí la filosofía y me di cuenta que ese deseo por saberlo todo, ese deseo último por conocer la realidad en su totalidad, estaba en la filosofía. Hay un libro que, el Fausto de Goethe es muy interesante porque es un tipo que hace un pacto demoníaco para alcanzar la sabiduría. Es un pacto con un demonio llamado Mefistófeles y este pacto es justamente para obtener el conocimiento, ni siquiera riqueza, ni siquiera poder, sino la sabiduría en cuanto tal. Ese libro, de cierto modo, me marcó porque me di cuenta que eso que quería Fausto era un poco lo que quería yo. Y mi demonio se llama la filosofía. O sea, mi pacto demoníaco es justamente con la licenciatura en filosofía y vivir un poco de esto. Ese mail de Nintendo realmente es trauma. Sí, sí, sí. Te quedas pensando en las horas que desperdiciaste. yo nunca supe lo que era pasarse un juego al 100% hasta que conocí a Camilo, porque para mí era, está la historia, llegas al jefe final y se acaba el juego, perdón, y se acaba el juego, ya no hay más juego. Y Camilo me dice, después de eso quedan como infinitas horas de juego aún, y es como, no, qué fomedad más grande. Es que como Pokémon, Pokémon empieza cuando acaba. Cuando termina en la liga, empieza Pokémon. Porque ahí es todos los Pokémon. Y si eres como yo, es encontrar todos los ítems, encontrar todos los objetos que son encontrables, evolucionar todos los Pokémon, completar la Pokédex, hacer Pokémon competitivo y sacar varios colores. No, Sí. yo también soy más de término y volver a rejugar o volver a... Incluso con los libros, a veces soy muy malo con eso. Los libros, volverlos a leer como que... ah, no Sí, sé. como que ya lo leíste una vez. Cuando era pequeño, perdón, me pasó este mismo problema de que me di cuenta que tenía muy poco tiempo y así como los juego al 100%. No tengo un ejemplo por acá, pero tengo unos cuantos libros por acá que están llenos de post-it, porque me di cuenta que probablemente nunca volvería a llenar a leer el mismo libro, entonces leía compulsivamente tomando nota y tomando post-it. Entonces hay una cantidad importante de mis libros que tienen anotaciones por todas partes. Y como dato me da cuenta que eso no sirve absolutamente nada, porque cuando uno se hace viejo, yo estoy haciéndome viejo, yo voy para allá, claro, es otra la lectura que haces del libro. Entonces vale la pena volver a abarcar el mismo libro varias veces a lo largo de tu vida, así como un juego también, eh, porque hay algo que cambia en ti. Yo no sabía que algo cambiaba en mí al leer. Yo pensaba que bastaba con leer un libro, me metía la información dentro y con eso había acabado el libro, pero parece que los libros no funcionan así como dato para la gente que lee convulsivamente como yo, con la idea de que nunca va a tener tiempo de volver a leer el mismo libro. No, al contrario, mejor lea de nuevo el mismo libro varias veces que intentar buscar cosas nuevas. Pero además yo pienso que uno pierde más tiempo leyendo esos post-it que leyendo el libro. Pero bueno, creo que ahí viene la hilación a la filosofía, ¿no? Esta parte de sacar el juguito del libro y ya dar tu propia reflexión. Quizá por ahí viene el hilo. Sí, yo creo que nadie, o sea, no es que nadie, pero es muy difícil llegar a la filosofía por la filosofía. Yo creo que la mayor parte de la gente que nos gusta la filosofía son otros elementos los que nos llevan ahí, la literatura, por ejemplo, el arte, las películas. Uno va encontrando un poco la idea filosófica en eso, pero es raro que alguien así un día se haya sentado a leer a Heidegger, por ejemplo, o sea, y dice esto es lo mío. De hecho, probablemente si alguien lee a Heidegger va a decir esto no es lo mío, pero llegamos por otros caminos. Mm. Y ahorita que estamos hablando de que quizá acercarnos a la filosofía por la filosofía no puede ser como que el camino más óptimo para llegar a ella, les voy a hacer la pregunta filosófica aquí de la charla. Y me gustaría iniciar contigo, Camilo. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te defines? Que es una pregunta muy, muy difícil. Yo me acuerdo de mi profesor de filosofía, curiosamente, hacía una pregunta parecida, le preguntaba a la gente, era el profesor en la universidad y también en el colegio, lo conocí en el colegio, y le preguntaba a la gente en la universidad, ¿usted qué es? Y decía, abogado. Otros decían, yo soy ingeniero, yo soy médico. Y de repente una persona dijo, él se asombró que una persona dijo, yo soy papá. Y estamos demasiado acostumbrados en nuestro mundo a identificarnos muchas veces con nuestra profesión, con lo que estudiamos. Y de hecho, por eso que cuando a uno lo despiden, muchas veces la gente cae en depresión, porque es como negar la identidad de uno.
cuando uno se asocia la identidad a su labor, que es algo muy propio como de la sociedad contemporánea, mega comercial, autoexplotadora, etcétera, justamente la negación del trabajo y la negación de la identidad. Esto no está respondiendo absolutamente nada a la pregunta, pero justamente es para enunciar que sí, efectivamente también tengo un trabajo más o menos del quién soy yo, más o menos de eso. Debo decir que de cierto modo me considero un filósofo, en sentido muy humilde de la palabra, en sentido muy socrático. Me acuerdo que tenía unos amigos que me decían, tú no eres filósofo, Kant es filósofo, Platón es filósofo, Aristóteles es filósofo, tú eres un licenciado en filosofía. Pero yo creo que ellos pierden de vista un poco esta idea de que Sócrates usa la palabra filósofo contraponiéndose a sofos, que era efectivamente sabios. Y filósofo es aquel que busca la sabiduría. Entonces hay en sí un concepto muy humilde dentro de la palabra filósofo, que es un buscador, básicamente un buscador de la verdad. Y eso me considero yo una persona que busca la verdad y que no quita que eventualmente pueda encontrar otra identidad. Probablemente después de las 8 p.m. soy un jugador compulsivo, como se habrá entendido en los minutos anteriores. Y Claudia, ¿quién eres tú? ¿Qué te define? Mm, es bien distinto a lo de Camilo, parece, pero yo creo que quizás hartas personas se pueden identificar. Soy una presa de mis pensamientos. Eh, suelo pensar mucho y eso me muchas veces juega la pasada, o sea, juega en contra. Y si bien, claro, no es lo que define, creo que sí es un gran aspecto de mi personalidad y que me hace valorar las cosas que valoro y, o sea, y del modo en que las valoro positiva o negativamente. Eh, y también confecciona mucho de mis actitudes día a día y de cómo me relaciono en el fondo con las demás personas, conmigo misma, con el mundo. Entonces diría que si bien, claro, no es, o sea, no es lo que me define, quizás hay otras cosas, creo que sí es una gran parte de mí. Y en ese sentido es lo que se me ocurre en estos momentos decir ahora. Y que claro, quizás puede que no sea tan profundo o bonito como lo dijo Camilo, y de repente incluso puede ser más bien triste. O sea, las cosas son como son, supongo. Ahora, en su cuenta, bueno, en filosofía y humor no tanto, es algo propiamente el proyecto personal que tienen, pero en sus cuentas personales, ustedes juegan mucho con ustedes mismos. Hay una química muy auténtica en sus podcasts, en sus vídeos, y dejan entrever quizá que hay algo por ahí. Entonces, la pregunta del millón, la confesión del siglo, ¿son novios? ¿No son novios? ¿Qué son Camilo y Claudia? ¿Contesto yo? Sí, pues, para ver si estoy de Yo acuerdo. hace, a ver, 3 años me declaré a Camilo. Wow. Estábamos, sí, me declaré, estábamos en un bar. Y nada, pues, no pasó nada después. Mentira. No, y 3 años después estamos acá, estamos juntos. Actualmente vivimos juntos quizás somos unos ocupas de los centros generales de filosofía y humor, Sí, no sabemos si esto le pertenece a filosofía y humor o o... a nosotros. Pero sí, es decir, supongo que es gran parte no sé si es gran parte de filosofía y humor, pero en realidad eh, supongo que filosofía y humor no podría existir si es que no estuviera el otro, de alguna manera. Y siento que la necesidad del otro, no sé si esto es una percepción mía, pero la necesidad del otro en filosofía y humor se debe quizás a la química que hay entre nosotros, porque independientemente, eh, o sea, los dos somos filósofos eh, y somos muy distintos, entonces creo que además de que evidentemente nos gustamos,
hay una, espero, y que nos caemos bien, hay una química por la filosofía, hay una doble química, es decir, por la filosofía y por la relación sentimental, pero además somos muy distintos en personalidad. Entonces creo que eso lo hace también más interesante. No sé, digo yo, no sé. Sí, puede ¿Estás de ser. acuerdo, Camilo? Ya, Sí, ya no, esta está. cosa, hay que estar de acuerdo, hay que estar de No, toma acuerdo agua, realmente toma agua, toma con agua, esto. toma agua. Sí, no, pero efectivamente filosofía y humor como que nos ha acompañado en paralelo a este proyecto porque nos conocimos en la universidad, eh, teníamos algunos temas en común, de hecho con eso nos conocimos, y bueno, la universidad en filosofía, como los conocerá la gente de humanidad, son súper pequeñas, entonces nos conocemos entre todos, a pesar de que nos teníamos varios años de diferencia, como que nos conocíamos por lo menos en algún momento de vista y empezamos a conversar cosas respecto relacionadas a los temas que teníamos en común. A ambos nos gusta, de cierto modo, la filosofía política o autores que se dedican un poco a esos temas y nos dimos cuenta que de repente nos quedábamos hablando una cantidad de tiempo absurdamente grande y en algún momento dijimos, algo teníamos que hacer con esto, algo tenemos que hacer con que semana a semana podemos hablar de estos temas. Entonces, filosofía y humor me han acompañado paralelamente un poco con todo esto de la relación. Yo creo que nació un poco por ahí esta instancia de ir creando constantemente contenido filosófico porque era lo que hablábamos más. Em, es curioso, pero nosotros no nos sentamos como a hablar filosofía. De repente estamos haciendo cualquier cosa, estamos lavando los platos y uno saca una idea y uno empieza a decir, ya, pero lo que pasa es que, no sé, en Heidegger, no sé por qué hablo siempre de Heidegger, en verdad nunca hablo de Heidegger en la vida real, pero estaba como citándolo. Pero uno vio más o menos cotidianamente los temas de la filosofía de ese modo. Es parte un poco de nuestra dinámica. Es que Pues, yo creo que también es parte de ser filósofo, es decir, como que la filosofía no es solamente una profesión que uno realiza cuando está trabajando y uno se saca la chaqueta de filósofo cuando sale del trabajo y llega a la casa y se pone otra chaqueta, sino que en el fondo es como algo constitutivo de uno. Y en ese sentido, eh, uno no se lo, o sea, si surge el tema y de repente eh, puede ser súper fome para personas que no son filósofas y que estén con nosotros conversando y queden de como, hecho, puede ser fome incluso para filósofos. para, no, sí, Para, Pero sí, efectivamente, un buen punto de eso. La filosofía es medio, es constitutiva de algunas personas, un poco es como el arte, cuando te gusta el cine, en ese ámbito, es parte de ti y no es mm, como algo que tú te puedas poner on-off, que supongo, no sé, dentista, supongo que un dentista, claro, puede colgar, no sé, la chaqueta, no, no pueden usar chaqueta de dentista, pero el punto es que, claro, después de las 6 de la tarde, probablemente el dentista deja de ser más o menos dentista y no llega a la casa a ver dientes. Pero generalmente nosotros como filósofos podemos estar filosofando todo el día y camino a la casa filosofando y llegar a casa. yo creo que es algo que quizás pasa, y perdón si nos estamos extendiendo mucho en este punto, pero yo creo que es algo que pasa con las humanidades en general, que un poeta no puede elegir no ser poeta. Es decir, es parte de él, y quizás esa es su esencia, es decir, si bien efectivamente hay mucho trabajo por detrás, lo mismo que filosofía, y quizás no todos los aspectos son humanistas, eh, como que hay una forma de pensar, y yo creo, perdón, y no solamente en las carreras humanistas, sino que estoy pensando en los científicos también. Yo creo que un verdadero científico que se pregunta quizás por las causas, no sé, por las que suceden ciertos fenómenos naturales o lo que sea, él siempre va a estar dándole vuelta a eso en su cabeza. Puede que haya circunstancias en las que efectivamente hable de otros temas, pero quizás son las vocaciones más académicas o poéticas o artísticas o lo que sea que, claro, como que Uno está como, te persiguen, no es que te persigan, pero están siempre contigo. Yo me claro, imagino quizás que un ingeniero comercial, si bien adquiere una mentalidad tipo que siempre va a estar viendo quizás negocios en todas partes o cosas por el estilo, eh, no sé si es constitutivo de él. hay como carreras, de cierto modo, que uno la elige y hay otras carreras o disciplinas que somos elegidos por esa disciplina. El artista, supongo, al filósofo, al científico, como tú dices, es un poco, de cierto modo, elegido por la ciencia, elegido por el arte. Yo en ese ámbito me siento como elegido por la filosofía. Entonces, claro, ante la pregunta de por qué decidí estudiar filosofía, No, yo estoy en desacuerdo. yo, yo, Yo yo, estoy en desacuerdo. yo diría, yo elegí estudiar filosofía porque en verdad como que fui
como que no podía hacer otra cosa, no sé si se entiende, como que en verdad no era algo que elegí, sino que de cierto modo me eligió. No es que soy un elegido, por así decirlo, es como en verdad como una especie de enfermedad, como, no sé, cuando uno es alérgico, eh, cada uno no eligió ser alérgico, como que la alergia lo poseyó a uno y bueno, tiene que vivir con la alergia y tiene que ver cómo administra esa alergia. Yo, para mí eso pasó con la filosofía. Actualmente uno conoce la filosofía, la apasiona esto y claro, la posibilidad es vivir toda la vida preguntándose cosas mientras uno está en una oficina sacando números o intentar administrar estas preguntas que a uno de repente no lo dejan dormir por la noche. Y a ver tú, Clau, ¿por qué dices que tú no estás de acuerdo? No, porque yo creo que uno escoge las cosas, uno es consciente y después yo creo que, o sea, a ver, requiere mucho sudor y lágrimas, por decir sangre, sudor y lágrimas, creo que es el dicho, el, el ponerse esta chaqueta, digo yo, de poeta, de científico, de filósofo, lo que sea. Entonces, yo creo que quizás por eso mismo, por todo el sacrificio que requieren, eh, y que uno, por supuesto, lo hace porque uno quiere, pero yo creo que eso eventualmente llega a la conclusión de que tú no te puedes sacar esa chaqueta después. No sé si me explico. Es decir, eh, Pablo Neruda, por ejemplo, decía que, claro, eh, un 10% quizás del talento del poeta es inspiración, por decirlo como divina, pero el otro 90% es trabajo y disciplina. Y eso es lo que hizo hoy en día, claro, Pablo Neruda es una figura bastante polémica, pero es indudable que sus poemas efectivamente son espectaculares. Pero el problema está en que Pablo Neruda no es que haya sido un elegido de la poesía, es que él trabajó muy duro para llegar a ese, a ese Aceptado. lugar, por decirlo. Hay un diálogo de Platón más o menos que trata este tema. Si el poeta es poseído más o menos por la belleza o hay un arte en él. Y el problema justamente en Platón es si hay un arte en él, podría dar cuenta de lo que hace el poeta. Bueno, no quiero extender esto, pero justamente si hay un artista que crea obras de arte pero no puede explicarla, es que justamente hay un grado de posesión en él por parte del arte. O al revés. Bueno, eso. Perdón. Ahorita que estamos en esta parte de, bueno, cómo hay esa sinergia de filosofía y humor, ¿quién sería filosofía y quién sería humor en este juego del nombre? Yo creo que ese humor. Yo creo que es filosofía también. Yo soy como los comentarios en voz en off que hacen acotaciones a su humor y a sus comentarios. Sí, yo me río mucho de la Cali, pero son como... Son Pero yo otro, no digo cosas graciosas, creo yo, sino que quizás digo comentarios absurdos. no, yo me río con su diario vivir, con las cosas que piensa, dice o hace en su diario vivir. Es otro tipo de humor, un humor más británico, la existencia misma de la Cali. Yo, yo soy más. Me siento completamente ofendida por lo que acaba de decir. No, y la que viene está peor. Bueno, no sé la que viene a ver cómo nos va a ir. Ah, siempre, bueno, me gusta siempre preguntarles cuando están en estas charlas, bueno, obviamente individualmente, cuál es tu mayor defecto, tu mayor virtud. Pero aprovechando que, bueno, tienen 3 años de conocerse, que viven juntos, quisiera cambiar la dinámica favorita y que Claudia nos diga cuál cree que es el mayor defecto y la mayor virtud de Camilo y a la inversa. ¿Empiezo yo? Si quieres parto yo, ya parto yo. Las dos que se me ocurren son, primero que es, déjeme respirar para... Lento. Eh, se toma tanto su tiempo para hacer todo y es como, ah, ya, lo hago yo. Porque además yo soy súper impaciente, entonces es sumamente lento. Eh,
pero no solamente lento para hacer las cosas, sino quizás para reaccionar, y creo que es la misma lentitud con la cual quizás nunca se dio que yo también le gustaba a él, o sea, como de, yo creo, o sea, yo creo que él no se dio cuenta de que yo le gustaba hasta que yo me declaré. Eh, De hecho, no me estoy dando cuenta. Después de 3 años después. Sí. Pero yo creo que su mayor, no sé si su mayor virtud, pero quizás es la que más me gusta a mí, es que es paciente. Eh, yo soy súper impaciente y en general me frustro mucho y muy rápido, y Camilo es todo lo contrario. Y yo creo que es porque tiene esa paciencia en él que lo ayuda, él dice que es estoicismo, que bla, bla, pero en el fondo es paciente con los procesos, es paciente con las personas, es paciente eh, como con todo en realidad, ¿no? Puede ser. Mm, puede ser. Ya, ahora No, tu turno, Camilo. ¿No? no, respecto a la Cali, yo creo que va justamente, no entendemos. La Cali yo creo que le cuesta mucho vivir el ahora. Le cuesta mucho vivir el ahora, es muy de ansiosa justamente por eso, es muy de pensar muchas veces en el futuro y tomando el guante de que del estoicismo, que yo efectivamente me considero una persona partidaria del estoicismo, justamente el estoicismo a uno le enseña a vivir mucho en el presente y a agarrar y disfrutar lo que uno tiene y maniobrar con las cosas que son evidentes. Es decir, hace 3, 4 años atrás, ¿quién se hubiera imaginado una pandemia? ¿Quién se hubiera imaginado tantos años? Entonces, hay tanto proyecto de mucha gente frustrada, hay tanto proyecto objetivo cancelado con toda la situación actual del mundo, por lo menos ratifica un poco mi idea de que hay que vivir en el presente. Esto no quiere decir que no hay que tener proyectos, no hay que tener ideales, hay que tener como objetivos abstractos, yo le llamo eso, tener objetivos abstractos, pero no un plan paso a paso de qué voy a hacer el próximo año. Entonces, yo creo que es vital eso, ir viviendo como decía la Cali, el presente, como decían también los estoicos, si el futuro no se ve prometedor, sufrir el ahora es sufrir 2 veces. Por lo menos si me va a ir mal, bueno, voy a sufrir cuando me vaya mal. Pero hay gente que sufre 2 veces justamente por la ansiedad. Entonces, yo creo que ese es el mayor defecto de la Cali, que está siempre con su mente en el futuro y sufriendo por cosas que no van a pasar y esperando cosas y al final el presente muchas veces le escapa de las manos disfrutar el aquí y ahora, que siempre es muy bonito y lo que va a pasar, como dirían los estoicos, va a pasar, sí o no. Y su mayor virtud, obviamente, es que una mujer profundamente inteligente en muchos ámbitos, no se nota muchas veces, pero es más inteligente. Digo, perdón, no, esto lo voy a decir, perdónenme, es que lo que pasa, acaban de poner una voz a lo que es decir, no se nota muchas veces, por ejemplo, ella sabe mucho más de historia que yo, sabe mucho más de otros temas que yo, que Ah, generalmente nosotros no hablamos. No lo sacamos a relucir muchas veces en los podcasts, Pero cosas eso así, no es ser conversaciones. inteligente, eso es tener datos. No, no, pero sumamente en ese ámbito inteligente. Llega a conclusiones que a mí quizás soy lento, entonces ya me agarré No, más o menos. no sorprenden a nadie más. Bueno, tengo a alguien a quien sorprender. Claro, pero la encuentro una mujer sumamente inteligente que al final es un input muy importante entre nosotros dos, porque al final la filosofía es siempre un diálogo, es muy difícil hacer filosofía en soledad, por así decirlo, y cuando uno se mete en los círculos profesionales de filosofía, por así decirlo, pasa mucho como lo que ustedes hacen, en verdad, es contactar entre filósofos, crear redes, justamente lo que hacía filosofía en la red, porque al final nosotros estamos siempre discutiendo con otras personas, increíble que uno puede leer un libro, puede leer mucha filosofía, eh, pero al hablar con otras personas realmente uno va aprendiendo. Y esto es lo que pensaba al final de cuentas Platón. Por eso él como que no le gustaba mucho la escritura. Le tenía como algún rencor a la escritura, porque de cierto modo acababa con todo el dinamismo que es el hablar, que es lo que le encantaba a Sócrates. Entonces yo en la actualidad hablo con antiguos profesores, tenemos grupos de lectura, nos juntamos mucho con filósofos a hablar, porque parece que la filosofía es esta interacción humana y tener a alguien constantemente como la Cali cerca uno en verdad es un lujazo en ese ámbito porque efectivamente uno puede estar constantemente replanteándose preguntas filosóficas que si yo estuviera solo me demoraría varios meses quizá en darle otra vuelta de tuerca a alguna idea. y ahora, perdón. Perdón, Miguel Ángel, respecto a la oralidad de la filosofía, es súper interesante. La otra vez estuve en una charla de un sociólogo chileno de renombre, por lo menos nacional, que es Pedro Morandé,
y él habla de cómo la oralidad, bueno, en los inicios de la historia humana, en el fondo era lo único que se tenía y era lo constitutivo, en el fondo mitos y leyendas se traspasaban, la cultura se traspasaba mediante la oralidad, y cómo con la escritura llega una especie de pugna entre oralidad y tradición escrita, y por un tiempo parece que la tradición escrita primó por sobre la oralidad y se considera la oralidad como algo poco fidedigno, pero hoy en día parece que la oralidad está de vuelta o de nuevo volviendo a tomar preponderancia, precisamente, o sea, y quizá incluso la pandemia lo aceleró un poco con medios como Zoom, donde en realidad, claro, no estamos escribiendo un correo, sino que estamos charlando eh, virtualmente, pero estamos charlando al mismo tiempo con WhatsApp o los mensajes en línea. Nosotros intentamos incluso eh, imitar la oralidad, y de hecho en Chile, no sé si también sucede allá, pero nosotros escribimos cachai, o sea, decimos mucho el cachai, y el cachai lo escribimos como suena, con i latina, o sea, no, o intentamos imitar la oralidad mediante la expresión escrita. Entonces me parece interesante con respecto a lo que decía Camilo, y este es el fin de mi acotación inútil, es que eh, la oralidad es sumamente importante. Evidentemente era importante, pero quizás no nos habíamos percatado, o no habíamos, o yo por lo menos, Hasta, no, hasta que te tuvimos en las casas encerrados. hasta que estuvimos, claro, es para el contacto y para el conocimiento y para quizás la intersubjetividad con las otras personas. Hay un libro bueno de eso, bueno, hay dos libros buenos de eso. Primero, en Platón está el mito de Teut, donde habla justamente de cómo el dios Teut, una especie de deidad egipcia, le regala a los humanos la escritura y él va comentando, y un poco como Kafka, no sé si han leído, perdónenme que tengo mucha literatura en la cabeza, pero hay un libro, hay un cuento de Kafka que se llama El cumpleaños del reloj, donde a uno le regalan reloj. Kafka empieza a ir como explicando las virtudes que tiene tener un reloj, pero de repente uno se da cuenta que tiene que darle cuerda al reloj, que tiene que cuidarlo, que si salís y vais por tal lugar te lo pueden robar. Y Kafka al final deduce que era el cumpleaños del reloj y nosotros fuimos regalados al reloj, no al revés. Y eso es lo que pasa un poco en el mito de Teut, cuando se le regala la escritura a la humanidad en este mito, claro, van enumerando todas las ventajas y después empiezan a aparecer las desventajas de justamente la escritura, de este texto que no puede defenderse, que no puede cambiar, que no puede mutar. Y eso me lleva a otro libro, perdón, que uno de mis gustitos pequeños, a un libro que se llama En torno a los libros o sobre los libros, algo así, de Javier Cerdá. Una cosa, la encontré como en un outlet, así una cosa imposible. Y es muy interesante él porque justamente nosotros muchas veces tenemos un romanticismo por los libros. Me encantan los libros, amo los libros. Esta revista antes estaba llena de libros, bueno, está llena de libros hacia arriba. eh, pero es muy interesante ese libro porque nos cuenta la verdad de los libros, justamente esto. Uno lo romantiza como que en verdad es una cosa maravillosa, y lo son de cierto modo, pero también el libro es súper débil respecto a una conversación, respecto a hablar con otra persona. Él más o menos tiene esta tesis que también es media platónica, de que el libro es siempre un símil del diálogo con otra persona, del mismo modo que las clases online son un símil, una sombra en la pared de una cueva de lo que es verdaderamente estar en una clase con las personas hablando. Ahorita que hablan de esto de la oralidad y de la parte como, bueno, lo indispensable al hacer filosofía, ah, están estas en dos partes, ¿no? Por una parte está el sentido de, bueno, las herramientas como Zoom, las herramientas como WhatsApp nos permiten como que romper y traspasar fronteras, pero luego entra la otra parte que dices tú también, ¿no? Como quizá el Zoom, quizá esta virtualidad nos hace una sombra de lo que es la presencialidad. Y existe como que esta dualidad de qué tanto este feedback en la virtualidad equipara o se equipara con el feedback de un cara a cara, de un rostro, de estas cosas. ¿Cómo lo ven? Ahorita que estamos hablando de esta parte de la oralidad. Yo soy un gran fanático de la tecnología, defensor de la tecnología, y me encanta todo lo que es la tecnología. Siempre recuerdo que hace un par de años yo asistí también a una charla donde mostraban primero un barco de la antigüedad, un barco de la Edad Media, en que no había una diferencia sustancial, y después mostraban un barco de la actualidad, y que obviamente un barco profundamente diferente, y podrían hacer el mismo ejemplo, una carreta en la Grecia clásica, una carreta en la Edad Media, son muy parecidas, y después teníamos un auto.
pero de repente mostraba una imagen de lo que eran probablemente las clases en el mundo clásico, las clases de la Edad Media, diferente contexto, pero funcionan igual, y después mostraban que las clases en la actualidad no son muy diferentes, y esta persona que mostraba estas imágenes decía que algo pasó en la pedagogía, que no evolucionamos a la par de la ciencia como debería ser. Más o menos su tesis era justamente, era un vaticinio de todo este mundo online, de las clases por Zoom y cosas así. Yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Quizá filosofía y humor tiene un poco ese aire de que la tecnología de cierto modo nos hará libre, poder llegar con podcast, con estas charlas a través de Zoom, de YouTube, de todas las plataformas, tiene un punto muy bueno, pero también yo creo que soy una persona que me considero no sé, todo esto de las clases online, todo esto de la pandemia, del mundo online, no, creo que no. O sea, bueno, yo hago clases en la universidad, entonces veo cómo los alumnos cada vez están menos interesados por las clases, aprenden menos, es mucho más difícil interactuar con ellos, mucho más difícil enseñar. Eh, Siento que eh, efectivamente la forma en que hacíamos las clases, a diferencia del auto, a diferencia del barco, era una especie de perfección en sí misma, siempre puede ser más perfecta y obviamente todo, pero esta interacción humana, como contaban desde la época de las cavernas, de juntarnos alrededor del fuego a contar historia, hasta los griegos fuera del ágora, hablando, haciendo filosofía, o los medievales fuera de las grandes catedrales explicando, y nosotros haciendo clase en un salón, es una forma, en cierto modo, muy humana y que tiene una perfección en sí misma del conocimiento. No sé si me estoy dando a entender, pero que no puede ser reemplazado por la tecnología, que yo en su momento lo creí. Yo en su momento pensé que el futuro, justamente las clases eran puramente los MOOC, los Massive Offline Course, pero ahora que estamos de vuelta, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, pero para mí ha sido una experiencia terrible. El primer semestre de clase online me gustó, me pareció interesante, cosas así, todo el setup, todas las cámaras, las diapositivas y todo bonito, pero ya uno que lleva 4 semestres, esto es horrible, es horrible, por favor, volvamos a la presencialidad, por favor, quiero un pizarrón. Yo creo que la diferencia, porque mencionabas también la filosofía y humor, yo creo que hay que distinguir también en que filosofía y humor no pretende ser una plataforma educativa, pretende ser una plataforma difusora, es decir, que en el fondo sirva como una especie de introducción quizás a las personas que quieren llegar a la filosofía o que no saben qué es la filosofía o cosas por el estilo, para captar ciertas luces de lo que es la filosofía, ciertas personas, y mediante esta plataforma también realizar ciertas cápsulas. Y con los podcasts, claro, para que reflexionen con nosotros, para que discutan ellos en base a lo que nosotros vamos diciendo, etcétera. Pero en las clases, por mucho de lo que también se diga ahora de, no sé, de que las clases tienen que ser tal o cual y la educación tiene que tener esta forma y estas características, sí hay mucho carácter expositivo. Tiene que haberlo, porque al final del día, independientemente de que uno quiera enseñar pensamiento crítico o lo que sea, al final del día hay un traspaso de conocimientos, independientemente de que estos sean datos o lo que sea, pero estos traspasos de conocimiento no se dan bien de forma virtual. Hay algo humano en vernos a la cara, o sea, hay algo pedagógico, hay algo... Y más que pedagógico, yo creo que también son muchas cosas prácticas. Los alumnos cuando se conectan a Zoom, acto seguido quizás dejan la clase ahí, o sea, la dejan de fondo y se ponen a estudiar otra cosa, o se ponen a revisar el teléfono, o se ponen o sea, a no asistir realmente a la clase. Por lo menos nuestros podcasts están hechos para eso, para ponerlo de fondo. Claro, porque no Y hablamos tampoco de temas así ultra mega complicados. no, no le hicimos ya, ahora saquen su apunte, anoten esto que es bien importante, viene una definición. No, Claro. está hecho como justamente el objetivo de nuestros podcasts, para que hagan, estén en la cocina, estén Son dosis ordenando, de filosofía de modo más relajado. claro, pero la clase no tiene esa estructura, la clase implica también una participación de la gente activa en su proceso del conocimiento. Claro, porque el aprendizaje también, y el aprendizaje requiere una actitud, valga la redundancia, activa por parte del estudiante hacia el profesor. El profesor evidentemente tiene que intentar capturar la atención de sus alumnos,
pero al mismo tiempo el alumno tiene que esforzarse por prestar atención. Y eso se dificulta infinitamente más en las plataformas online versus en un aula de clases donde además el único medio para no prestar atención quizás es mediante el teléfono y, o sea, al final del día es más difícil. Sí, Y yo creo que también como costo añadido es mucho más fácil transmitir conocimientos de modo no verbal, por ejemplo, la pasión acerca de un tema o los conflictos, la reacción del mismo profesor acerca de ciertos temas a los estudiantes, cosa de engancharlos o producir este engagement de los estudiantes con el contenido que se está viendo. claro. Aristóteles cuando habla en la retórica, habla del logos, el etos y el patos esta pasión, este sentimiento que puede despertar un orador en el público, es justamente eso, uno probablemente le gustan las cosas que los profesores apasionados le han enseñado. Estoy pensando, mi profesor de filosofía era un apasionado a la filosofía, y yo me considero un apasionado a la filosofía, y eso es parte también del proceso comunicativo. Entonces las redes sociales, o mejor dicho, las plataformas de enseñanza online, pueden tener un buen logos, es decir, podemos tener unas ideas totalmente claras, lógicas y perfectas, pero el etos y el patos, que son estos otros dos factores que son muy importantes justamente en la entrega del conocimiento, no pueden, o sea, son muy difíciles de que estén presentes en estas plataformas. Entonces, va un poco, yo creo que por ahí la dificultad del asunto. Antes de profundizar un poquito en filosofía y humor, que bueno, ya lo hemos tocado ahí en las estrellas, en las periferias, me gustaría preguntarles también, aprovechando igual la cuenta y creo que se puede prestar muy bien, un dato bizarro, un dato inútil, Camilo, sobre ti, sobre Clau, así como que la cosa que no nos va a cambiar la vida saberla, pero que puede ser interesante saber. A mí se me ocurre uno de Camilo, Wow. que no sé si es tan dato bizarro, pero Camilo tiene unas cosas súper raras de repente. Entonces, él muchas veces cuando se presenta hacia las demás personas dice, soy entrenador, soy, ¿cómo se llama? ¿Master Pokémon? Entrenador Pokémon. Entrenador Pokémon. Yo eso lo encuentro así ya en el borde vergonzoso, pero Camilo es parte constitutiva de él en el fondo y él es orgulloso de eso, así que fenomenal. En mi defensa, yo no tengo ninguna importancia hacia mí mismo, entonces, no sé si no importancia, pero es que en verdad me da lo mismo absolutamente todo, absolutamente todo. Y esto yo creo que la Cali lo dice porque la otra vez estaba en la facultad de filosofía con un montón de filósofos con doctorado en filosofía y con muchos años en todo esto, y yo me presenté efectivamente como entre mis cualidades maestro Pokémon. Ni siquiera en mi tesis, no, dije, soy maestro, porque me importa, como que no me importa nada, no sé si me importa, no me importa lo que la gente va a decir de mí, o sea, si me importara lo que la gente va a decir de mí, créanme que temas como filosofía y humor, o el podcast, o YouTube, o todas esas cosas, yo creo que no existirían, entonces no me importa mucho lo que la gente piense de mí, y eso me ha dado mucha libertad para hacer un montón de cosas, o sea, yo creo que he tenido mucha resistencia para hacer el ridículo. Probablemente todos los que hacemos clase también vamos generando a poco una resistencia a hacer el ridículo en frente de la gente. Entonces, quizá yo me volví un poco más extremo en eso, pero efectivamente, cuando me presento, no sé, me presento como un gamer, como una persona fanática de, no sé, de tal cosa, una persona asidua al anime, como que no, como digo, datos no, no me importa, eso. Ah, yo tengo un dato freak de mí, que no A sé si es ver, tan freak en verdad. a ver, a ver. Soy Wikipedian certificada. Soy Wow. de esas personas que editan, o sea, tampoco he editado tantas páginas, pero tengo un certificado emitido por Wikipedia que me avala para editar sus páginas. Es como los duendes de Papá Noel, como algo Oye, así. y Más o hablando de menos. eso, obviamente, quizá el que más recuerdas, o aquí el que le has metido mano de alguno de los artículos? No, una tontera, o sea, no sé si una tontera, pero en el fondo eh, las acciones, el orden como a ver, ¿cuál es la palabra? La crónica de acciones de la ONU ante la pandemia, es decir, qué hizo después en tal día se consideró
o sea, la OMS consideró que el Cuando coronavirus pandemia. era una pandemia, claro, cosas así. Wow. Ok. Wow. Para los que dicen que no, que la Wikipedia no es fuente confiable, sí es fuente confiable. En realidad atraviesa por mucho, porque claro, cualquiera puede editar de facto la página, pero uno tiene que tener una cuenta y esa cuenta eh, Verificada. está como verificada y una persona que no está verificada edita una página X de Wikipedia, eh, tiene que pasar como por más banderas, por decirlo de algún modo, que una persona que sí está verificada y que en realidad, claro, ha contribuido y ha hecho un aporte fáctico a la plataforma, que por cierto es una plataforma de difusión mundial espectacular. Yo recuerdo que había un documental argentino que se llamaba 26 personas para salvar el mundo. Y acá creo que era La Nata, el periodista más o menos, y entrevistaba en su momento al tipo que está detrás de Wikipedia, no me acuerdo cómo se llama, este tipo que te pide plata una o dos veces al año, cuando uno se mete a Wikipedia. Y contaban que efectivamente, claro, cuando yo estaba en el colegio y se usaba Wikipedia, era Wikipedia mala, por así decirlo, pero ha crecido tanto y ha sido tan bien trabajada durante años que, por lo menos en el momento que se hizo la entrevista, Wikipedia rivalizaba con la Enciclopedia Británica, Mm. que también es una cosa increíble. Y probablemente en la actualidad se va puliendo cada vez más todos estos detalles. Entonces, Claro, Carlos, Wikipedia logró posicionarse ante todo pronóstico como una fuente fidedigna de información. Y la página yo creo que no esté en Wikipedia, o sea, si hay un contenido que no está en Wikipedia, entonces no existe. Pero aún bueno, así las escuelas, las universidades todavía son resilientes, ¿no? A todo lo de Internet en general. O sea, lo que no está indexado a Wikipedia en lo particular siempre es como, Sí, pero el otro día estábamos en un congreso, así como con curiosidad de eso, estábamos en un congreso y alguien mencionó que estábamos hablando de transhumanismo. Y dijo, es muy curioso porque todo lo que se puede citar de transhumanismo está en Internet. Y yo me sentí, no sé, relativamente ofendido, no es tanto decir un comentario, pero efectivamente que esté en los libros tampoco quiere decir que sea verdadero o que ¿no? valga la pena imprimirlo, no tiene ninguna importancia. Y la particular del transhumanismo y todas estas corrientes filosóficas muy postcontemporáneas, cosas así, es que justamente se mueven en plataformas profundamente O sea, online, es como constitutivo del transhumanismo, por ejemplo, estar online. estar online. Sería raro que estuviera en un libro, o sea, como Claro, sí, es medio contradictorio con los presupuestos que tiene el claro. transhumanismo. Entonces yo creo que vamos a estar acostumbrándonos justamente a que las plataformas online, cosas así, yo creo que de repente vamos a poder citar podcasts, justamente. Vamos a poder citar videos de YouTube con relativamente confianza. O sea, están los cursos, por ejemplo, de Michael Sandel, el Justice, por ejemplo, de Harvard en YouTube, y lo pueden ver. Y o sea, probablemente lo que dice Sandel tiene más peso filosófico que varios de los libros que tengo acá atrás. También un gran logro de difusión. Sí. y ahora hablando ya de difusión de Internet, de estas pues coexistencias de la divulgación, ¿cómo nace Filosofía y Humor? Ya más o menos hemos platicado un poquito así como que esposos, pero ¿cuándo es este momento eureka y dicen, pues nos vamos a lanzar a Instagram, nos vamos a lanzar a hacer memes, a esas cosas? Nace, yo creo que, a ver, pensándolo ahora, uno, cada vez que me hacen esta pregunta de una respuesta diferente, pero nace porque efectivamente siempre cuando uno va a congresos de filosofía, me pasaba eso, que uno va a congresos de filosofía y no hay mucho público, porque en gran parte los filósofos nunca hemos hecho un gran esfuerzo en el ámbito de la difusión. Es súper difícil y no los culpo tampoco. Entonces, cuando un profesor no tiene esa habilidad, bueno, es que no todos tienen tampoco esa habilidad, no, que porque seamos filósofos no tenemos. Pero siempre me dio mucho acá en Chile sí se me dio mucha lata que justamente los congresos de filosofía hubiera muy poco público. Digo, poco público, 5 personas, seis Dos personas personas, dos incluso a veces. personas, claro. Entonces dije, en una de esas, hay algo en la difusión de los eventos académicos que está fallando. Y yo creo que ese es un poco el ámbito de donde nace filosofía y humor. También otra cosa que a mí siempre me ha marcado es que efectivamente quería hacer algo distinto con la filosofía, quería hacer una difusión de ella. Siempre cuento que lo primero que hice fue como poleras con caras de filósofo, con frases de filósofo, no vendí absolutamente nada. Pero ahí aprendí un dato, o sea, como dato así que uno no tiene que empecinarse con los proyectos, tiene que empecinarse con la idea. Entonces, filosofía y humor es de cierto modo
una forma que toma esta idea de difundir la filosofía. O sea, si me hubiera ido bien con las poleras, si me hubiera ido bien las poleras, estaría vendiendo poleras. Y quizás filosofía y humor no existiría. Pero a lo que voy es que detrás de la idea de las poleras, o detrás de la idea de filosofía y humor, o detrás de la idea de cada podcast, o de cada charla que nosotros hacemos, está la idea de difundir la filosofía. Y eso va tomando diferentes formas. Creo que eso es lo principal. Entonces, nosotros no nos dedicamos a hacer polera, o no nos dedicamos a hacer podcast, o no nos dedicamos a hacer memes. Nosotros nos dedicamos a difundir la filosofía y ese trabajo toma diferentes formas. Yo le digo eso para la gente que está emprendiendo, que está iniciándose con un proyecto, que no se concentre en el objetivo, en el objeto mismo que está haciendo, sino la idea que está detrás, porque eso le da la posibilidad de ir como mutando, de cambiando. De hecho, Filosofía y Humor partió en Facebook y después nunca tuvo muchos seguidores, como que la gente en Facebook, que probablemente son nuestros papás, nuestros mamás, en la actualidad, un público más vegetal que está en Facebook, no es muy bueno captando memes. Y en un momento pensamos que Filosofía y Humor no servía, porque no obtenía los likes que quería. Y fue más o menos la Cale ahí más o menos que hizo justamente el enroque de movernos más por Instagram, donde hay otro público, donde efectivamente hicimos otro tipo de enganche y ahí fue cuando el proyecto en verdad empezó a crecer. Sí, no sé si, o sea, no recuerdo si dijiste algo por esta, o sea, de la importancia de la difusión, específicamente, no sé si específicamente de la filosofía, sino de todas las áreas. La academia es un núcleo sumamente cerrado. Y en el caso de la filosofía, por lo menos en la universidad en la que ambos estudiamos, es considerado como algo de élite. Como que la filosofía no es para todos, solo unos pocos son para la filosofía. Y de alguna manera, si a uno le van inculcando este modo de pensar, eh, desde que uno entra a estudiar esta carrera desde el primer año, como que uno se lo compra. Uno dice, no, pero es que efectivamente la filosofía no es para Porque todos. o sea, te hace sentir bien a ti mismo. No sé si te hace sentir bien a ti mismo, pero, o sea, puede ser, claro, pero además claro, como que es complejo, entonces, sí, yo creo que quizás va por una cuestión De ego. también de ego. No creo que sea lo único, pero también definitivamente de ego. El punto es que eh, comenzamos el proyecto ya más por Instagram. Camilo había comenzado filosofía y humor desde antes, y yo me sumé ya cuando comenzamos por Instagram. Y yo la verdad es que seguía como sin estar convencida del proyecto. ¿Por qué? Porque claro, o sea, por la plataforma nos vemos obligados a hacer una reducción de los contenidos, no solamente del tipo de contenido, sino de algún modo de la calidad. O sea, por ejemplo, eh, no sé, decir en sencillas palabras cosas que alguien o un filósofo o un académico en filosofía te diría, eso es una aberración. Y de algún modo yo siempre estuve como un poco a la defensiva de realizar este proyecto. Y una vez que salí de la universidad, me gradué y estuve un poco apartada del mundo academia, me di cuenta de lo relevante que es la difusión, porque la filosofía es un tema árido, definitivamente, o sea, nadie está diciendo que sea sencillo y que nosotros estemos eh, haciendo clases de filosofía por Instagram o por Spotify, eh, pero sí en el fondo es importantísimo querer sociabilizar los contenidos. Y esto puede ser para historia, puede ser para literatura, puede ser para la física, o sea, programas o documentales como Cosmos, o sea, el de Carl Sagan y el de Neil deGrasse Tyson son proyectos de difusión espectaculares. ¿Y por qué? Porque se entiende que los conocimientos hay que sociabilizarlos. ¿Y por qué? Eh, Porque vivimos en un mundo que es desigual, ¿cierto? O sea, existe la desigualdad y queremos intentar mejorar o nivelar en lo que se pueda y captar distintas personas que estén en distintas realidades, y si esas personas enganchan con uno de estos contenidos, ya sea en filosofía, ya sea en la física, ya sea en la ciencia, pueden encontrar una motivación para estudiar, para esforzarse. Si es que por ejemplo, si es que una persona dice no me gusta nada o incluso nuestro público no son tantos jóvenes escolares incluso, sino que ya son personas adultas con sus formaciones, y muchos comentarios son yo le tenía aberración a la filosofía porque
siempre eran unos pedantes o cosas por el estilo. Entonces, con medios como este y los medios de divulgación de la filosofía, uno siente que puede, o sea, va democratizando los contenidos y claro, no significa que todos tengan que enganchar con esos contenidos de la misma manera. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con que la filosofía no es para todos, pero yo creo que es importante hacerla Que pueda ser para que todos. pueda ser accesible a todos. Claro. De hecho, ¿cómo será? Perdón, que después de haber salido de la universidad fuimos a un asado con Camilo y fuimos a un asado de nuestra universidad en la casa de un profesor. Y una compañera de la carrera, ¿no? De la generación, dijo, me voy a sentar con los que hacen los memes. Como si los memes, o en el fondo nuestra página, nuestro contenido se agotara en memes. Y lo hizo de manera muy despectiva, en el fondo, y yo dije, lamentable que esta persona siga esta lógica de la filosofía o los conocimientos académicos como algo elitista. Como que tuvieran en latín. Claro. El error fue cuando empezaron a traducir del latín. Porque la verdad es que nuestra página efectivamente hace memes, publicamos memes todos los días, pero no se agota en memes. Y los memes tienen una intencionalidad más profunda que simplemente ser memes, que efectivamente son memes, pero en el fondo son para una persona que conoce de filosofía, después de un largo día de haciendo lo que sea que haya estado, se pueda reír. Y una persona que no conoce de filosofía, que Se puede quizás ha adentrar. visto el meme antes, ha visto el meme con otro contenido, puede decir, ay, mira, y esto también, Sí, hay, bueno, al final el meme sale cuando uno se ríe y cosas así y tiene todo eso, pero nunca quería detenerme a filosofar así del meme, pero efectivamente hay temas lingüísticos, hay temas justamente de contenido que son súper importantes, que se pueden, yo creo que ver con Deleuze y cosas así en esa cuestión, pero está un poco la idea de que como el meme, como una plantilla, simboliza algo, como hay un preconocimiento de la plantilla y cómo ese preconocimiento que tiene la gente al reconocer la plantilla, uno le agrega un contenido filosófico para hacerlo accesible. O sea, claro, al final no es que esté defendiendo porque yo hago memes, porque nosotros hacemos memes, pero efectivamente hay un tema pedagógico súper importante de la acción de hacer memes. O sea, a nosotros nos llega con regularidad muchos profes que nos dicen, muchas gracias, a mi alumno le hice hacer memes, porque efectivamente... es una forma de síntesis también. Claro, es una forma de evaluación pedagógica muy interesante, que el alumno pueda reconstruir a través de este conocimiento y crear algo nuevo, algo sintético y algo que realmente prueba que, o sea, para hacer meme, de cierto modo, hay que entender lo que uno está haciendo, que tener de cierto modo un conocimiento de esa idea de manera tal que uno pueda hacerla plástica de un modo u otro. Y por eso muchos profes, en verdad, la agradecen porque ellos también le hacen hacer a sus alumnos memes, porque efectivamente si el meme te da risa y si el meme lo entendí es porque realmente ese alumno entendió bien ese contenido, creo yo. Pero sí, uno podría hacer acá una fenomenología del meme, efectivamente. Y hay una charla ahí, pero no queremos extenderlo porque Claro, en el fondo lo que yo quería decir es que las instancias de divulgación o de difusión o sociabilización o transmisión o como quiera llamársele son tan relevantes y cuesta creer, incluso hoy día escuché a una persona hablando acerca de la difusión, de la importancia de la difusión dentro de la academia para poder estar uno en la academia. Y yo decía, y yo pensé, sí, está bien, pero eso es perpetuar esta concepción elitista de los conocimientos. Y creo que sí, claro, nos queremos mover a una sociedad de quizás de igualdad de oportunidades o lo que sea, uno también tiene que poner su parte y en nuestro caso es desde la filosofía. sí, hay un tema ahí y como para ir cerrando un poco ese punto, como lo que comentaba anteriormente, hay una cosa de perspectiva dentro de todo esto. Me acuerdo que una vez me contaron una historia que en la NASA, hasta la persona que barre, la persona que se encarga del aseo, uno le pregunta, ¿usted qué hace? Y claro, uno tiene dos respuestas ante eso. Yo hago el aseo, pero esa señora respondía, yo trabajo en la NASA. Y eso es como súper importante. Es muy difícil de lograr justamente esa capacidad de poder comprometer a la gente en ese nivel. Entonces, la persona que hace el aseo en la NASA trabaja en la NASA tanto como el científico que está haciendo un satélite.
O sea, son personas que trabajan en la NASA en distintas cosas, pero trabajan para la NASA y trabajan para el mundo. Y eso es súper importante. Entonces, claro, esta idea de nosotros hacemos memes, nosotros hacemos podcasts, nosotros hacemos cosas chistosas, es que no es que nosotros hacemos eso, porque justamente es como decir nosotros hacemos el aseo. No, nosotros divulgamos filosofía, porque aparte de hacer memes, también hacemos clases como profesores. De hecho, hacemos más clases que muchos profesores. Eh, por lo menos y hacemos clases regulares en la universidad, y hemos hecho clases regulares en el colegio, y yo ya sé qué curso tengo que dar el próximo semestre, y enseño la manera relativamente tradicional de la filosofía en la universidad, y tengo mi trabajo académico y mi oficina en la universidad, igual que todo yo, pero aparte hacemos memes, y aparte hacemos podcasts, y aparte hacemos eso, entonces no es como que yo hago memes, es que nosotros además hacemos memes. eh, y escribimos paper y cosas así. Cogiendo Ah, esto último, ¿cómo es este reto de precisamente la parte de eres el que haces meme, con la parte de que quizá vas a llegar a la universidad y llegas con tu paper, y este reto de que te puedan tomar, quizá en el prejuicio este académico, en serio? Hay ese reto de que lo comentaba Claudia con la compañera, ¿no? De, bueno, esos son los de los memes. En esta parte, ¿cómo lograr que, pues, valorar esta parte y que no te desprestigien por hacer memes y que no, que vean la integridad de tu persona, de los dos, o sea, cómo seguirse, pues no restar, sino todo lo contrario, que los tomen en serio, o sí los toman en serio en ese sentido. Es muy curioso, pero yo creo que hay demasiada gente que nos toma en serio. De hecho, entre más creo que avanzan en la filosofía o entre más viejos son de un modo u otro, más importantes les parecen estos procesos. Yo creo que la gente que no le gusta mucho esto, hay una palabra acá, no sé si se usa en México, pero ser ciútico. Ciútico, que es como, no sé, es como una especie Como de snob. de snob, sí, como el snob es el que no le gusta esto. Y la otra vez lo comentábamos, ¿no es cierto? Esta idea de que la filosofía tiene que ser un lenguaje difícil y que tiene que usar palabras rimbombantes que cuesta entender y cosas así. Pero los filósofos en verdad no hablamos así. Sigo diciendo, quizás una visión muy personal que tengo de la filosofía, pero llevo 10 años metido en la filosofía, almorzando con filósofos de muchos años, y hablamos como personas normales y discutimos temas como nosotros aquí en este momento. Así se da la reflexión filosófica, no usando palabras de repente o giros lingüísticos hiper mega complicados en la expresión. Entonces yo noto que hay muchos filósofos snob, que justamente están en esta parada de que la filosofía tiene que ser elitista y no se da cuenta, y usa un lenguaje elitista, un lenguaje que separa a la gente común del académico. Eso se da en demasiadas formas. O sea, perdónenme, voy a decir una palabra, pero el concepto de construcción. El concepto de construcción viene, mucha gente lo ocupa, y es una palabra que, de cierto modo, crea una lejanía entre el lenguaje común, el lenguaje que usaba Sócrates en la Atenas misma, con el que interrogaba al vendedor, con el que interrogaba al mercader, con el que interrogaba al soldado, y el filósofo snob, el filósofo elitista, usa la palabra esa de construcción, la palabra X, Y, Z, que están tan de moda, y yo creo que no le hace un buen favor a la filosofía. Justamente esa es la persona que le molesta que la filosofía tome forma de meme, le molesta que la filosofía esté en YouTube, le molesta que la filosofía tenga forma de podcast, pero una vez que uno salta la capa snob, va a llegar a la capa de los tipos que son brillantes en la filosofía, que han escrito muchos papers, que hacen clases en las mejores universidades, y esas personas se juntan a hablar contigo con un café y hablan, pero en verdad, como que estás hablando con tu mejor amigo del partido de fútbol de ayer. No, son Claro, transparentes. para precisar eso, yo creo que existen los contextos. Como de, no es que un filósofo nunca hable de deconstrucción o de, no sé, teoría analítica o lo que sea, sino que existen los contextos en los cuales usa un lenguaje más complicado, más bien académico, y hay otros contextos que son para utilizar otro lenguaje, un lenguaje más bien cotidiano. Claro, si un filósofo le está hablando a otro filósofo y los dos tienen más o menos el mismo, o sea, como de igual a igual y están hablando en cuanto filósofos, probablemente se utilice un lenguaje quizás más complicado y más específico de la filosofía. Pero cuando tú estás realizando un podcast o estás, no solamente podcast, sino escribiendo quizás incluso un libro de divulgación o lo que sea, es
es otro lenguaje que se usa, y en este sentido yo creo que las personas más, no quiero decir capacitadas, pero quizá más estudiosas o lo que sea, saben, y quizás más profesionales en ese aspecto, saben a qué público se están dirigiendo cuando hablan de tal o cual cosa y en qué contexto. Ahora, y me gustaría añadir que respecto a la difusión en cuanto medio importante para sociabilizar la filosofía, yo creo que hoy en día las humanidades en general están tratando de reconquistar ciertas áreas que la ciencia o, Que- ciencias positivas han quizás conquistado, o sea, porque hay una concepción quizás positivista del mundo que considera que las humanidades son más bien inútiles, y yo creo que las humanidades están tratando de reconquistar sus espacios para hacerse valer un poco. Es muy bueno ese punto porque en verdad, bueno, yo yo creo que hace una década atrás, bueno, ayer pasé por una librería y había una sección que se llama difusión, yo te mandé una foto, o sea, difusión científica. Está todos estos libros de Neil deGrasse Tyson, acá en Chile tenemos a Massa, que es un astrónomo, tenemos cosas muy interesantes acá en Chile. Y justamente en un momento el mundo de la ciencia se dio cuenta que gran parte de los males que tenemos en la actualidad se deben a justamente que hubo un abandono del mundo de la ciencia, el mundo académico, respecto del diálogo con las personas normales. ¿Y qué tenemos con eso? Es que aparecen los terraplanistas, aparece la antivacuna, aparecen un montón de movimientos que, como diría Sócrates, no es que no importen que ellos piensen eso, porque efectivamente cuando una persona piensa algo mal, bueno, uno está acostumbrado en la actualidad al discurso, bueno, que cada uno piense lo que piense, un discurso muy, muy bonito, pero en la práctica, claro, el que está en contra de las vacunas no le pone las vacunas al hijo y el hijo se muere. Y han vuelto a enfermedades que hace un par de décadas ya parecían extintas, como me parece el sarampión, por ejemplo, o la viruela en Estados Unidos, unos casos por ahí. Eh, entonces hay una reconquista del espacio de lo público por parte de la ciencia, porque cuando la ciencia se retira, ese espacio no queda vacío, ese espacio lo ocupa la charlatanería, los mitos o los nuevos mitos, por así decirlo, lo ocupa el que sepa más o menos moldear a las masas. Pero ese proceso tiene que ir y de la mano con el proceso filosófico. Yo creo que eso es algo importante. Me acuerdo que la primera vez que íbamos a hacer una reunión de filosofía y humor, que fue como un mes antes de que empezara la pandemia, así que nunca se hizo, técnicamente nunca ha habido una reunión, un congreso de filosofía y humor, íbamos justamente a hablar de este tema porque la filosofía o la humanidad en general tampoco han hecho su trabajo de también ir a conquistar ese espacio con el pensamiento crítico, y es por eso que efectivamente en política vamos a seguir teniendo grandes olas de populismo de izquierda a derecha, el tema de la posverdad, el tema de un montón de crisis también intelectuales que ya es muy difícil resolverlas desde la ciencia misma. Son parte en que la humanidad tiene que volver a recuperar ese espacio, así como la ciencia está ocupándolo ahora, está volviendo a hacer Claro, esa yo batalla. creo que la ciencia fue más astuta que las humanidades en reconquistar ese espacio, y las humanidades recién se están, o sea, hace 2 años, un año se están, bueno, en otros en países sea de diferentes maneras, ¿cierto? Pero está reconquistando ese espacio, y siento que académicos connotados están tratando de abrirse espacio o darse a conocer o dar a conocer la filosofía o las distintas áreas en la vida pública. No siempre saben cómo hacerlo porque viene con sus desafíos Es muy difícil. y viene también con los prejuicios que podrán tener ellos. Entonces siento que de alguna manera filosofía y humor, por lo menos con los académicos que conocemos nosotros, ha servido como, no sé si como un punto de referente, sino como, mira, se pueden hacer podcasts de este tema. O sea, como que, Claro, como de métodos. En el fondo, se puede no filosofar de solamente, una película. claro, no solamente uno tiene que escribir cartas al periódico para poder como divulgar, sino que uno también puede hacer podcast, uno puede hablar de películas, claro, como que en ese sentido siento que quizás se puede... Claro, porque al final es muy difícil agarrar lo que está pasando en la academia y vertirlo en las calles. Así como, miren mi nueva traducción de Virgilio.
No funciona así. Entonces hay que ver lo que está viendo la calle, el meme, justamente, la película, la serie de moda, y ver cómo eso que ya está en la gente, darle ese vuelco filosófico, ese vuelco intelectual. Entonces, por eso nosotros somos grandes admiradores de hacer esta filosofía a las críticas de películas de cine o el meme, justamente porque en verdad es un trabajo muy difícil, si no imposible, intentar llegar, como les dije, con esta nueva traducción de las obras completas de, no sé, Hesíodo, a la gente que en verdad está viendo la nueva película de Spider-Man. Entonces, si en verdad el trabajo, por eso digo, no hay que empecinarse con el proyecto, hay que empecinarse con la idea. Empecinarse con el proyecto es querer justamente bajar Virgilio a la gente. Ya, pero es que eso no crea realmente que esas personas se pregunten cosas filosóficas o de la humanidad. Lo que hay que hacer entonces es al revés, ver qué están consumiendo esas personas y ver cómo ese conocimiento que ellos están ya adquiriendo, darle ese giro humanístico que puede ser de la filosofía, de la historia, de la literatura, del arte, etcétera. Ir de Eso, lo más simple a lo más complejo. claro, y eso por eso yo digo, yo pongo el énfasis siempre como el acento en lo que importa son la idea en abstracto. Por eso, como siempre decimos, nosotros no hacemos memes, nosotros difundimos filosofía y la gente ve memes, entonces difundimos filosofía con los memes. Quizá en un año más esté de moda otra cosa, espero que nunca dejen de estar de moda los memes, obviamente, pero ahí vamos a estar nosotros justamente haciendo filosofía de eso. Para cerrar, no como un consejo, porque quizá utilizarlos como consejo sería muy ambicioso, muy complejo, pero esta forma, una recomendación para aquellos estudiantes en cualquier grado que precisamente están quizá en este prejuicio de a lo mejor no me aviento a hacer esto porque me pueden juzgar, o cómo bajar, cómo lograr esta parte de bajar la filosofía de las estrellas a la filosofía, pues a la gente común, al barrio en algo muy, más o menos a lo mejor dijeron algo ahí como que a grosso modo, pero quizá algo más tangible que les funcione y que una recomendación. Yo voy a contestar primero yo para darle un tiempo a la Cali para reflexionar. Yo creo que estoy por lo menos en esta etapa, en estos últimos meses, como en un punto relativamente decisivo de mi carrera filosófica, que justamente tiene mucha relación con eso, así que una experiencia relativamente personal. Eh, ¿A qué me dedico yo? Yo me dedico a la filosofía política. Me gusta, me fascina la filosofía política, pero siempre me dediqué a esto porque era una de las áreas tradicionales de la filosofía, como dedicarse a la ética, fenomenología, a filosofía analítica, cosas así. Me gustó y siempre me dediqué, pero me di cuenta que habían otros temas filosóficos que a mí me parecían súper relevantes, que por ejemplo me gustan, que claro, en este podcast, los videojuegos. Eh, y siempre me di cuenta que si yo me dedicaba a una especie de filosofía y videojuegos, o era un hobby, o era una cosa muy extraña, o una cosa poco académica o con mucho trabajo, pero cada vez me doy cuenta más que hay mucha gente que ya ha tomado esta decisión y que hay mucha bibliografía y que se están haciendo estudios súper serios de estos temas, porque los videojuegos no son simplemente algo que está de moda ahora, sino que parece algo que ya desde hace mucho tiempo nos acompaña, en especial si uno lo ve en un contexto mucho más grande, como la parte lúdica de la existencia humana, y probablemente nos van a acompañar muchas décadas más. Y como les dije, me gusta mucho la tecnología y me gustaría en estos momentos dedicarme a estos espacios de la filosofía que no son tradicionales. Y yo también he tenido que justamente hacer una reflexión sobre mí mismo. Y no voy a decir que estos últimos años del doctorado ha sido una pérdida de tiempo para mí porque me estuve enfrascando en problemas de la filosofía clásica. Me han gustado y me han encantado, pero efectivamente yo creo que estaría un poquito más feliz si estos últimos 4 años me hubiera dedicado justamente a filosofía de los videojuegos, filosofía de la tecnología, quizás filosofía de los nuevos medios. El otro día estábamos hablando con la Cali, que es un video que se viene, lento, pero se viene, filosofía del espacio exterior. Y los planteamos unos problemas así brutales filosóficamente hablando. O sea, ¿a qué le pertenece la minería espacial? ¿A la Tierra? ¿A un país? ¿A una empresa? ¿Podemos poner armas de destrucción masiva alrededor de la Tierra? Y eso es filosofía política, de cierto modo, todos esos temas. Esos son temas que son fascinantes. Algunas personas dicen que la filosofía aeroespacial, por así decirlo, es la nueva bioética, que si ustedes no sé, es muy difícil que lo vean, pero antes de los 80 nadie hablaba de bioética, pero ahora de los 80 para adelante el tema de la bioética ocupa cátedra universitaria, institutos dentro de la universidad y un tema evidentemente importante.
La apuesta, muchos dicen que la filosofía aeroespacial, a medida que vamos preguntándonos si deberíamos terraformar Marte, si deberíamos hacer colonias, por ejemplo, en la Luna y ocupar glaciares que nunca más van a volver a poder aparecer, porque no hay agua en la Luna, básicamente todo el agua que ocupemos que está en esos icebergs glaciares en la Luna, no podemos volver a reponerla. Son temas interesantísimos y yo llamo a la gente joven que está entrando en la filosofía que se meta en esos temas porque efectivamente cosas que ahora no son tradicionales, quizá el día de mañana son normales, son vanguardias, son cosas súper importantes, y ahí uno tiene un terreno fértil para dedicarse a cosas. Y como decía también un gran amigo mío, un profesor de historia, uno tiene una pura vida, una sola vida, y parece que uno vive mejor esa vida cuando se dedica a algo que por lo menos le guste. Quizá no es lo más rentable, quizá no es lo más reconocido, quizá no es lo más tradicional, pero uno lo pasa mejor si se dedica más o menos a esa hora obligatoria de trabajo, por lo menos a destinarla a algún tópico que a uno le emocione, porque a uno le haga latir el corazón, porque efectivamente voy a atacar de nuevo a Heidegger, pero no sé, traducir a Heidegger muchas veces no es de las cosas más apasionantes que uno puede hacer con las 45 horas semanales que uno dispone para ganar dinero. Sí, yo diría dos cosas, creo. Todo pasa, es decir, que nada es permanente y con esto no quiero, claro, problema del cambio, Parmenio y Heráclito no, sino que en el fondo nada es definitivo. Yo creo que uno puede estudiar administración pública y después derivar a una carrera en filosofía. O al revés. Pero yo creo que, y esto es como el mensaje, o sea, con esa premisa de que nada es definitivo, me gustaría añadir que siento que nos dejamos, somos muy pasivos ante nuestra vida, nuestro día a día. Es como las cosas que nos suceden y vamos al trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer, volvemos, vemos The Office y luego nos dormimos y repítase hasta el infinito. O sea, lo que yo diría es invitarlos a ser más curiosos, es decir, si algo llamó la atención, investigarlo, aprender, y de repente son cosas duras, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, de nuevo, lo que decíamos antes, requiere una actitud activa hacia lo que se quiere aprender, pero sin curiosidad, en realidad nos sacamos quizás lo mejor de nosotros mismos y en este sentido, yo creo que eventualmente, y esto, la curiosidad respecto a un cierto tema va a derivar en filosofía. ¿Y por qué digo esto? Porque, y con esto no me refiero quizás, claro, a leer a Gadamer o lo que sea, sino como va a derivar en una actitud filosófica para reflexionar acerca quizás de los primeros principios de aquello que te llamó la atención. Y quizás puedas encontrar cosas fascinantes o un mundo nuevo investigando acerca de esos primeros principios y quizás incluso puedas ser el primero, o sea, como de muchas cosas pueden surgir de ahí, porque los grandes sucesos de la historia en términos de conocimiento se han dado por la curiosidad y por perseguir esa curiosidad. No dejarla pasar, porque siento, y de hecho creo que eso es lo que nos convierte en mediocre y lo que hace a grandes personas, de las cuales me excluyo, por supuesto, pero permanecer y haber hecho grandes hitos en la historia, sino como dejarse llevar por el día a día versus imponerse uno mismo, imponer su curiosidad ante el día a día. Oh, no, pues gracias, Clau. Y finalmente, bueno, que ya obviamente hemos estado mencionando filosofía y humor, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Tienen página? ¿Tienen, bueno, el podcast? ¿Tienen la cuenta para que los vean? La página nació porque efectivamente Instagram, bueno, una de las consecuencias negativas que tienen las redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Sí, pero que voy a explicar justamente por cómo nos pueden encontrar. En Instagram, todo lo que uno publica eventualmente desaparece. Y nos preguntan con regularidad las mismas preguntas, en el sentido, ¿cómo puedo empezar en la filosofía? ¿Tienen algo de tal cosa?
me pueden recomendar un libro, cosas así. Apareció entonces la página que es www.filosofiayhumor, que de cierto modo está, .com. perdón, .com, sí, que está un poco una especie de respaldo de todo lo que vamos publicando en nuestras redes sociales, más indexado. Y está todo unificado también, porque está lo de Spotify, o sea, están los podcasts, está lo de Instagram. Claro, y está sí, está unificado de cierto modo, porque uno podría, estoy inventando, quiere ver los podcasts y uno aprieta podcast y están todos los podcasts, pero si cambio quiere ver el podcast desde Instagram, va a tener que bajar en el feed un buen rato, entonces, y es muy, muy fácil que se pierda el contenido. Entonces, una buena forma, si alguien quiere hacer esto más sistemático, sacarle más jugo de lo que nosotros hacemos, es meterse, yo creo que a la página. Y si no es la página, es al Instagram de Filosofía y Humor, que de cierto modo, reconduce a las otras cosas que nosotros hacemos, que sería el canal de YouTube, Spotify. Es curioso porque cuando hablamos de nuestro podcast, la gente siempre dice, ¿tienen un podcast? Y como, sí, como hace 2 años. Y publicamos algo de podcast y la gente dice, ¿tienen un podcast? Sí, hace como 2 años. Entonces, no sé, siempre como encontramos gente que se sorprende con lo que hacemos, que para nosotros son cosas ya más o menos cotidianas. Tenemos un público obviamente que sabe todo lo que hacemos y otra gente que en verdad pensaba que era una cuenta de memes, por así decirlo. O sea, cuenta y van descubriendo a poco el podcast. Y tenemos otros proyectos por ahí, como difusión filosófica en Chile y otras cosas que son más secretas, son más de nicho, son más específicas, son cosas que interactuamos con las universidades para dar a conocer algunos de esos congresos bien fomes de filosofía que hacemos nosotros los filósofos, pero eso ya va en otro, como se dice, en otro alero de las cosas que nosotros hacemos a diario. Eso. Y las cuentas personales quizá también. Sí, también las Ah, cuentas yo personales. no recuerdo, o sea, yo creo que lo más sencillo, yo no sé si tú sabes cuál es tu usuario, yo no sé cuál es mi usuario, pero si a alguien le interesa, somos En- las únicas 2 personas que sigue filosofía y humor, así que en realidad no es tan difícil encontrarlo. Claro. no, y de hecho aparece en el proyecto de... Ah, Sí. más fácil aún. Claro, me pueden seguir, yo siempre miento y voy a seguir mintiendo con que me pueden seguir porque quiero, ahora en especial quizá porque vienen las vacaciones, empezar a sacar un contenido original que eventualmente quizá podría ir a filosofía y humor, pero podría hacer esto, que quiero en verdad, a mí me gustan mucho los mitos, las leyendas, contar historia, entonces quiero empezar con los mitos platónicos, esto que contaba hace un rato el mito de Teúd, la alegoría de la caverna, un montón de cosas así, quiero grabarlos para mi cuenta y efectivamente eventualmente nacer con filosofía y humor, entonces y eventualmente empezar a contar otros mitos, otras cosas relacionadas a todos estos temas. Quizá no tienen el mismo lugar de filosofía y humor, pero quiero sacarlos por acá. Pero sigo diciendo, esto es una mentira porque esto es una mentira que tengo hace un año. Tengo así como listado los videos que voy a hacer, pero les mentiría que esto sale mañana. Yo subo haikus de repente a mis historias. Ok. Las dejo en historias destacadas. Excelente. Entonces, para que lo sigan. Y pues muchas gracias, Clau y Camilo, por compartirnos no solo sobre filosofía y humor, sino sobre ustedes. Creo que ahora sí que el entenderles a ustedes y esta dinámica que es evidente y que se ve, pero que lo podemos palpar en la charla, pues hace incluso más interesante la cuenta, porque realmente descubres ese amor que hay, no solo por la filosofía, sino también de corazón. Y bueno, muchísimas gracias por abrirse y por compartir este espacio con nosotros el día de hoy. No, No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido muy interesante y muy entretenido este espacio. sí, oye, no, muchas gracias por lo que ustedes hacen también, que en muchos horizontes es como lo que hacemos nosotros, pero también diferente, pero también igual, porque en esto de la difusión filosófica, esto no es una empresa, o sea, no sé si ustedes ganan plata, pero nosotros no ganamos plata con esto, entonces no tiene sentido competir, como que ustedes no nos quitan plata básicamente haciendo esto, y nosotros no nos quitamos plata a ustedes, entonces generalmente cuando la gente nos dice, ¿por qué no hacen tal cosa? Nos escriben por interno, ¿por qué no hacen tal cosa? Nosotros le decimos, háganlo ustedes, o sea, también pueden hacerlo ustedes. Entonces estamos muy felices cuando hay otros proyectos de difusión, cuando se están creando estas redes, cuando están animando a la gente a escribir, por ejemplo, en la página y difundir, porque efectivamente nosotros no podemos hacer todo. Yo creo que es una de las experiencias de mi vida en la actualidad, que a mí me gustaría hacer todo, pero no puedo hacerlo todo, porque a veces tengo que dormir. eh, y a veces tengo que trabajar. Entonces es muy bueno que se vayan creando otras instancias que justamente cubran ciertas o que tengan otros tiempos que nosotros a veces Y no podemos darnos. juntos vamos sumando y contribuyendo a esta nueva, o sea, a esta bello quehacer que es transmitir un poco de la filosofía, en la medida de lo posible y en la medida del gusto
consumidor, si se quiere decir. Al final, el objetivo es el mismo. Los medios quizás somos... Eso. No, pues muchas gracias a ambos y sí, a generar, a compartir y a reírnos un rato después de esas tardes, días pesados, pues pasarse por filosofía y humor para relajarse un poquito. Excelente.